Porque podemos pasar entonces del planeta más rojo a las galaxias más rojas, porque Vale. otra cosa que se ha visto estos días es un aluvión de anuncios de Sí. la galaxia candidata más lejana. ¿No? O sea, Esto ya se comentó en galaxia el más programa lejana. pasado. Estamos yendo cada vez más y más lejana. Estamos ya El pasado no deja de llegar, digamos. cada vez, ¿no? Cada vez más pasado y más lejano. La gente se ha dedicado a coger estas primeras imágenes que se anunciaron, que estuvimos comentando hace dos Sí, episodios, y no solo esas. y dedicarse a sacar de ahí, pero todavía de imágenes, ¿no? Las que tienen el corrimiento al rojo mayor, lo cual nos indica por la expansión cósmica que son las más lejanas. Estamos hablando de Claro. galaxias a Z15, que ya, wow, una galaxia Z igual a 15, pero luego otra 16, 17, 20, Sí, es un sí, sí. disparate. También hay que decir una cosa, que lo del Z cada vez tiene menos mérito según va subiendo. O sea, quiero decir, Claro. que no es como el cinturón negro, el primer dan y el segundo dan es más difícil que luego de noveno a décimo y esas cosas. De Z igual a cero a Z igual a uno es pasar de la actualidad a cuando el universo tenía la mitad de tamaño. Claro. Pero de Z igual 19 a Z igual a 20 es pasar de cuando el universo tenía la vigésima parte que tiene ahora de tamaño a la vigésimo primera. Estas son Entonces, fracciones cada vez más pequeñas, que se van pasando mucho más rápido. hombre, Es- es muy impresionante, pero todo eso, no sé, Héctor, tú has estado mirándolo más, eso hay que confirmarlo, ¿no? Yo no sé ya, si es creerlo que todo. hay varias cosas aquí delicadas. O sea, la semana pasada ya se comentó en el programa la forma en la que están calculando el desplazamiento rojo es porque a partir de cierta longitud de onda, las galaxias emiten ya un ultravioleta que es absorbido por el hidrógeno. Entonces, esa longitud de onda y más energética es absorbido tanto por el hidrógeno que hay alrededor, por el que nos encontremos entre la galaxia y nosotros. Entonces, pasando de filtros de mayor longitud de onda a menor, de repente la galaxia desaparece. Y no gradualmente, sino de golpe. O sea, hay una longitud de onda que a partir de ahí no se ve. Entonces, usan eso para decir, vale, si en este filtro ya desaparece, pues tiene un desplazamiento rojo de este o más, o esto o menos. Entonces, ajustan un modelo de templates, como se decía, plantillas de Ujú. espectro de galaxias para calcular más o menos, tener un rango de incertidumbre entre qué desplazamiento rojo será, porque si te pilla la bajada brusca en medio del filtro, pues ese filtro a lo mejor detecta la mitad de lo que detectaría normalmente. Ujú. Pero todo se está haciendo con los filtros sacando fotos. ¿Qué ocurre? Hay gente que ha sacado de la imagen del cúmulo que se reveló en los primeros días, que aquí tenemos espectro de todo el campo de visión y no lo están usando ni, o sea, no mencionan el paper ni que hemos mirado, pero no hemos encontrado espectro en esa zona donde está la galaxia. A lo mejor es muy tenue. Pero es que no lo están haciendo porque para sacarlo tan rápido, tiene que fijarse solamente en los datos de NIRCam y ya está. Los otros cuesta más de procesar, cuesta más de entender y llevaría más tiempo. Hay otros que no están usando esta observación inicial, sino que ya tenían tiempo pedido para observar otros campos, que se llaman Sears, con CEERS, que esto ya era un programa que está empezando a tomar datos reales, pero como son de Early Release Science, esos datos conforme los va obteniendo salen públicos también. Entonces, el grupo que había pedido esta observación también estaba desde el principio. El mismo día 13 o 14 de julio ya salieron datos de este programa distinto. O sea, en una zona diferente del cielo, donde también se pueden buscar galaxias a mucho desplazamiento rojo. Mm. ¿Qué sucede? Tú miras los artículos y dices, uff, hay un momento que dicen, la pipeline de procesado usamos la versión más reciente que había, de 15 de julio, pero hacemos notar que muchos de los datos de calibración que había disponibles en esta fecha son los obtenidos en tierra. O sea, no son los datos de calibración medidos en los primeros 6 meses de cuando está en el espacio. O sea, tienen que hacer un montón de trabajo extra porque en vez de esperarse a que haya los datos de calibración buenos, ya de forma accesible, de forma automática por el procesado, tienen que usar los datos de tierra, hacer un montón de comprobaciones para ver si esos datos introducen ruido o se llama offset. O sea, si tú mides una fotometría que no es la correcta, hay que comprobar eso con otras observaciones que sí que sabes, o sea, cómo de brillante es en ese filtro para ver si hay algún desplazamiento sistemático por la Mm. medición. Entonces, con el tema de querer hacerlo todo tan rápido, yo lo veo, digo, o sea, conozco a gente del paper en persona y digo, tienen que haber estado más estresados en el mes de julio porque están trabajando toda máquina mucho más de lo que tendrían que estar trabajando, todo por no esperar. Esto es Claro, parte del problema con estas cosas, ¿no? Que fomenta un sistema en el que es mejor apostar
y a ver si acierto y esta galaxia realmente tiene z igual a 17, que esperarme, hacerlo bien, porque si al final no lo tiene, bueno, saldrán otros artículos diciendo que no, que esa galaxia pues no Claro. tiene ese redshift tan lejano y no pasa nada, pero si aciertas, oye, te vas a llevar ahí un montón de citas y te va a Sí. repercutir ahí, vas a tener fama y gloria, ¿no? Sí, de hecho, el artículo que sacan galaxias hasta Redshift 20, dicen, este usa la observación del cúmulo, que tiene dos campos de NIRCam, como expliqué en aquel programa, cuando hablamos de todas las imágenes, tiene dos zonas cuadradas y buscan en la zona que tenía el cúmulo y en la que no. Pero, por ejemplo, en la que tenía el cúmulo, hay una zona del campo de visión donde hay datos de MIRI, en infrarrojo medio. Entonces, si te estás diciendo que tienes galaxias a desplazamiento rojo 20, que en IRCAM ya solo te salen en 2 de los 6 filtros, pues si está en una zona de MIRI, uno pensaría, pues mira a ver si el infrarrojo medio te ha Miri, a salido. ver. Miri a ver. Claro, si tienes un espectro, lo has ajustado con solamente 2 puntos, porque luego en los otros 4 filtros ya no sale, puedes o decir que es que tiene desplazamiento rojo muy alto, o mirar a ver si hay datos de infrarrojo medio que continúen en el espectro para poder ajustarlo con más detalle. Entonces, no sé, saca una lista de candidatos para decir, bueno, si alguien quiere mirar después esa galaxia, nosotros fuimos los que apuntamos a cuáles son las demás desplazamientos rojo según nuestro estudio rápido. Entonces se llevan las citas, pero no sé, o sea, como que están usando menos datos de los que podrían usar, están haciendo más especulación de la que podría estar haciéndose por Sí, ser los por ir primeros. rápido. Entonces ya veremos. Es lo que fomenta el sistema. Sí, un punto clave que no sé si lo hemos comentado, porque puede que se me haya pasado, es el tema de del corte de Lyman alfa, ¿no? De la línea del hidrógeno, que básicamente conforme los fotones tienen más energía, llega un momento en que ionizan los átomos y entonces ya no tengo un espectro del átomo de hidrógeno, sino un espectro asociado a un hidrógeno ionizado. Y eso en el espectro se ve como un espectro más o menos plano, con una serie de picos, que de repente cae bruscamente, y entonces ahí tienes ese cambio brusco, y entonces moviendo el desplazamiento al Z mueve ese cambio brusco, y eso es lo que me permite, en el caso de galaxias de Z muy largo, esto está este corte está en el ultravioleta. Para las galaxias del orden de Z5, 6 se pone en el visible, pero para las de Z15 ya se mete en el infrarrojo, claro. y para Z20 está en el infrarrojo medio, con lo que los filtros que utiliza el James Webb pues me demarcan claramente ese salto. Pero lo que no hay que olvidar nunca es que hay otros objetos que emiten en el infrarrojo, ¿vale? Claro. Cualquier objeto que esté rodeado de una nube de gas que absorba su radiación y solo deje pasar el infrarrojo medio, pues va a tener un puntito rojizo en esas imágenes del James Webb. Sí, y también puede ser la estrella o cualquier otro cuerpo. En los artículos o una esfera de Dyson. Los artículos tienen comprobaciones extra por si son enanas marrones de nuestra galaxia, porque las enanas marrones no solamente tienen la forma suave del espectro, sino que hay moléculas que absorben en bandas enteras de luz. Entonces también producen una bajada brusca de la luz en un cierto rango. Entonces, ¿Pero esas galaxias no son objetos extensos o son puntuales? Pero es que si son una enana... O sea, las galaxias muchas veces se detectan... Hay alguna que sí que se ha visto forma de estas a alto Z, pero en otras solo se ve un borroncillo de luz. Entonces, no sabes si es un objeto muy poco luminoso de nuestra galaxia o un objeto galáctico entero muy lejano. Ahora, confundir una galaxia temprana en Z18 con una estrella de tu galaxia es como esos dibujos animados de la Pantera Rosa que uno está mirando por un teléfono. Claro, y pero tiene la persona acá. Si los dos aparecen como un borrocillo infrarrojo, pues hay que hacer más comprobaciones. Entonces, con distintos filtros, distintas combinaciones de filtro hacen lo que se llama el color. O sea, restas la magnitud de un filtro y otro y las estrellas te aparecen de forma diferente. O sea, porque la forma del espectro es otra. No es la que tendría una galaxia que emite radiación de esa forma. Pero hay que hacer esa comprobación también. Aprovechar antes de que lleguemos a la pausita, porque hay una pregunta que me parece relevante que acabo de ver en el chat de Silvina Pisani, que si podemos explicar lo de Z, que muy rápidamente es una medida de desplazamiento al rojo, o sea, es cuánto se alargan la longitud de onda de los fotones, de la luz que nos viene. Si decimos que Z igual a 0, quiere decir que está perfecta, está como tiene que estar. Z igual a 1, quiere decir que tiene el doble de la longitud de onda que debería tener.
Z igual a 2, pues que tiene el triple, y así. Y esto además está relacionado con el tamaño del universo en el momento en el que se emitió esa luz. O sea, cuando decimos Z igual a 1, quiere decir, siempre es Z más 1, ¿vale? O sea, cuando decimos Z igual a 1, quiere decir que es un factor 2, o sea, que el universo era un factor 2 más pequeño, era la mitad de tamaño que en la actualidad. Si decimos Z igual a 9, quiere decir que el universo era 10 veces más pequeño de lo que es en la actualidad. Y lo mismo, el fondo de microondas, creo, corríjanme ustedes, que es 1100 o algo así. 1100. Pues quiere decir que el universo era 1101 veces más pequeño. Como ese 1100 tiene Sí, es más o menos. Digamos que el universo era 1100 veces más pequeño de lo que es ahora. Entonces el Z nos sirve como medida del desplazamiento al rojo de la luz, pero también nos da una idea cosmológica porque representa eso, el tamaño que tenía el universo. Luego, convertir eso a edad, a años físicos, eso es más complejo porque ahí requieres, hay que hacerlo con un ordenador, digamos. Necesitas un calculador cosmológico. Sí, que es una integral. Porque tienes que meter ahí cómo se ha expandido el universo para poder relacionar una cosa con la otra. Claro, porque no siempre se expandió de la misma manera. Una cosa es hasta Z igual a un número, no sé, decenas, uno puede usar una cadencia, que el universo ya tenía materia en él. Pero cuando el universo antes no tenía ni siquiera materia en él, era solamente gas, entonces la cadencia era otra. Entonces si uno quiere extrapolar la forma de expandirse a 1100, ahí tiene que usar otro tipo de función, digamos, relación entre cuán grande es el universo en cada momento.